Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Alexander Pérez. Hago parte de la sede Perdón. En el día de hoy, para la materia de probabilidad y estadística en la unidad 2, vamos a presentar el análisis del caso de pruebas de hipótesis y correlación. Vamos a iniciar con unas preguntas que planteamos, que serían cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Iniciamos como planteando un caso. En el caso de la hipótesis, tenemos la hipótesis nula que sería representada como H0, la cual representa la afirmación inicial o de no efecto. Tenemos que plantear la hipótesis alterna, que sería identificada como la H1, que sería representar la afirmación contraria, que es decir, que no existe una diferencia o efecto. La siguiente que sería seleccionar el nivel significativo, que estaría representado como A, normalmente es de 0,05, que indica el margen de error permitido. ¿Esto para qué sirve? Sirve para una toma de decisiones con base en datos y no en suposiciones, es decir, confirmar o rechazar las creencias sobre, digamos que, el tema de la población, sobre las creencias de una población. Esto nos sirve para poder identificar a ciencia cierta, digamos, qué probabilidades podemos tener en cualquiera de los casos que nosotros podamos plantear. Preguntas, listo, seguimos con las preguntas, entonces tenemos la correlación positiva, ¿cierto? ¿En qué consiste el análisis de correlación? El análisis de correlación consiste en medir la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Se representa con el coeficiente de correlación R, cuyo valor va de -1 a 1, o bueno, a 1 positivo. Si R es cercano a 1 positivo, eso quiere decir de que la correlación positiva es fuerte. Si R es cercano a -1, quiere decir que la correlación negativa es fuerte. La anterior es positiva, esta sería negativa. Y si R es cercano a 0, quiere decir de que no hay una relación lineal significativa. ¿De qué manera la correlación estadística nos ayuda a interpretar problemas en la vida real? La correlación nos ayuda a entender cómo la relación de variables diferentes contextos, en economía, en salud, en educación, en empresas, entre otras, ¿cierto? En economía, nosotros podemos relacionar el ingreso con el nivel respecto al consumo, ¿sí? En la salud, podemos analizar la relación entre actividad física y presión arterial para temas, digamos, que de salud. En cuanto a la educación, podemos evaluar el tiempo de estudio que se asocia con una mejor calificación, ¿sí? Y para las empresas podemos identificar si la inversión en publicidad, un ejemplo, digamos que teniendo en cuenta la publicidad de una empresa, se relaciona con el aumento de las ventas. O sea, si la inversión versus ganancia es significativa. Así la correlación nos permite identificar patrones, eh, predecir comportamientos y apoyarnos en decisiones en cuanto a esa toma de decisiones. Listos. Entonces formulamos una hipótesis entre la relación entre resistencia del suelo y el colapso del edificio. Digamos, es el caso. Entonces tenemos la hipótesis. Entonces, a medida que la resistencia del suelo disminuye con el paso de los años, aumenta el riesgo de asentamiento en diferentes diferenciales, ¿cierto? Y, por ende, la probabilidad de colapso parcialmente o total de un edificio. En particular, los valores por debajo de un umbral crítico, cercanos a 11 kilonewton por metro cuadrado, digamos que para este caso, pueden estar asociados en un incremento notable, ¿cierto? Como lo podemos evidenciar. La hipótesis a medida de que la resistencia del suelo disminuye con el paso de los años, aumenta el riesgo de asentamientos diferenciales y por ende la probabilidad de colapso parcial o total del edificio, ¿cierto? Y en particular los valores por debajo de un umbral cercanos a 11 kilonewton metro cuadrado, que sería lo que nos representa este caso, pueden estar asociados a un incremento notable del riesgo. Listos, conclusión. Entonces, ¿qué pasa? El colapso del edificio podría estar relacionado.
con los periodos en los que la resistencia del suelo bajó los niveles críticos, como lo veíamos en el tercer año, ¿cierto? Esto sugiere que el mantenimiento y monitoreo periódico de la resistencia del terreno es esencial y que la incrementación debe diseñarse considerando estas variaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos que al pasar de los años, cuáles van a ser esas consecuencias que vamos a tener y cuál va a ser, digamos que ese deterioro en cuanto a un caso, una posible hipótesis que nosotros podemos tener. Listos, entonces realizamos una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Entonces se realizó la prueba de correlación de la resistencia del suelo a través de los años, en donde se puede decir de que la resistencia no influye en la estadística del edificio, la estabilidad del edificio, perdón. La correlación no lo demuestra presentando un R que sería igual a 0,0001. ¿Listos? Entonces digamos que para este caso, digamos que esa correlación nos demuestra que no, digamos que representa como ese riesgo porque digamos que es bajo. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de la correlación entre una resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático? Entonces, la correlación existe entre la resistencia del suelo con relación a la profundidad del nivel freático, que sería más o menos de 0,8292, ¿cierto? Correspondiente a una relación positiva entre las dos variables, observando que entre más profundo el suelo, la resistencia del suelo es mayor ante el evento telúrico, digamos que en el caso de un terremoto. Listos, entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico y la dispersión del coeficiente de la correlación. Entonces, del análisis estadístico se evidenció que con un coeficiente de correlación de 0,8292 existe una relación directamente proporcional y fuerte entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Esta relación positiva nos indica que a mayor resistencia del suelo, mayor profundidad del nivel freático, lo cual contribuye favorablemente a la estabilidad de la construcción para este caso. Entonces evaluamos si existe una correlación significativa entre la magnitud de terremotos y los números de réplicas mediante una prueba de correlación. Entonces aquí tenemos dos gráficas que hicimos en donde relacionamos el número de terremotos, la magnitud y las réplicas que se presentaron. Tomamos estos datos y los graficamos. Entonces la relación entre la magnitud del terremoto y sus réplicas muestra un coeficiente de correlación del 0,49, perdón, lo que nos indica una asociación positiva moderada. Si bien la proporcionalidad no es muy fuerte, se aprecia una tendencia en la que el número de réplicas tiende a disminuir conforme la magnitud de los sismos, que es menor. Y aquí tenemos como final el tema de donde se tomó, digamos que las referencias bibliográficas, ¿cierto? Para que sean tenidas en cuenta de donde se tomó toda la información para este trabajo. Muchísimas gracias, espero les guste y quedo atento a cualquier sugerencia. Gracias.